Nos vinimos aquí con Pablo Callejón para hablar, iba a decir del descenso de Atenas, pero es una palabra que le cae mal, que lo afecta. Te aclaro una cosa, ya me agarró Javier Albarracín y me dijo, el descenso de un gigante como Atenas, Sí. como River... ¿Que le hizo el paralelismo? Sí. No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. ¿Cómo va a comparar semejante? Aparte de traer semejante recuerdo. Sí. No tiene por Yo qué. era feliz, digo, Javi, vos también. No tiene por qué traer esto. Esa sí, no me perdona. Porque va a descender la temperatura y se lo van a recordar. Sí, vale. Y no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Qué es esto? Le iba a ¿Qué decir es va a descender el dólar, pero eso iba a ser más difícil. Sí, ya no le iban a creer. No me iban a creer. Va a decir, no, River no desciende. Claro que sí. Ay, Dios, qué difícil. Perdón, disculpe. No, bueno, Pero tenía la necesidad de vuelvo verlo. en 10 minutos, Tenía la necesidad de verlo este día. Como para sacar un poquitito el pecho, estamos hundidos. Ay, con tantas dificultades. No nos reímos un poquito por lo menos. Pablo, ¿de Bueno. qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar sobre la Corte Suprema y, en particular, Tucumán y San Juan. Que falló, que puso una cautelar con distinta resolución. Sí, en el caso de Tucumán, como Mansur decide no ser candidato, ya no hay motivo. No había cuestión. Efectivamente, y se va a poder votar. En el caso de San Juan, hay una presentación que hace el procurador del gobierno sanjuanino ante la Corte con críticas muy severas, donde pide el apartamiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Que ya fue desestimado, dicho sea de paso. Fue desestimado sin analizar, es decir, claro. elimine. Sí, sí. Directamente dijeron, ¿qué es esto? No, listo, lo sacaron. Es decir, no hubo una lectura por parte de la Corte. ¿Y qué fue lo que hicieron? Enviaron ese planteo que había hecho la oposición en San Juan al Procurador General de la Nación, de la Corte Suprema, para que evalúe si efectivamente puede o no presentarse Uñac. ¿Qué implica esto? Para que se lo podamos explicar en manera llana a la gente. Que la Corte nunca resolvió el problema de fondo, lo que señalábamos recién. Nunca dijo, Uñac no puede ser candidato. Bueno, lo que dice es, porque da lugar. hasta que da lugar, claro, al Da lugar, periodo... a ver, traigan, expliquen y lo volvemos a analizar. Es una medida cautelar. Exactamente, lo que dice es, acepta el reclamo de la oposición en San Juan y dice, vamos a frenar las elecciones y comenzamos a analizar la medida de fondo. Ahora, este planteo de la oposición, que lo habían hecho hace más de un mes, lo resuelven 5 días antes de una elección. Los tiempos es todo un dato. Es todo un dato Es todo un dato. me parece a mí, ahí un criterio político. Y la otra cuestión, que acá se está discutiendo mucho, es, ¿la Corte puede tomar esta medida cautelar? Claro que las puede tomar. Ahora, ¿puede intervenir cuando todavía no hay una resolución o cuando en todo caso hay un aval de los estamentos provinciales? Y acá hay una discusión, porque por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero... Está bien. Sí, ¿cómo puede ser que Uñac pueda ser, o Ifrán pueda ser candidato ininterrumpidamente? Porque el problema es si lo habilita la Constitución provincial, no la nacional. No es que en todo el país tienen que haber las mismas condiciones. Si la Constitución provincial de Formosa habilita a una reelección indefinida, el problema es la Constitución provincial de Formosa, no la Constitución nacional. Y ahí está el debate de lo que ocurre en San Juan. Bueno, lo que pasa es que... Quienes dicen que Uñac puede ser candidato y quienes dicen que no. Bueno, pero en la letra fría de la Constitución, tanto Mansur como Uñac al menos están en situaciones bastante dudosas, ¿no? El tema de ser candidatos a gobernador o vice es el debate. Claro. ¿Qué dicen ellos? A ver. Tanto Uñac como Mansur. Bueno, yo no fui candidato a gobernador en una reelección de en momento fui candidato a vice, por lo cual... Yo, para ser sincero, Pablo, yo la leo, la Constitución, y ninguno de los dos puede ser candidato. Después me pueden explicar, me la pueden buscar, pero yo agarro una lectura primaria y dice 4 años, che, no podés. Bueno, porque estuviste en el poder. Como gobernador o vice estuviste en el poder. Ahora, esa es una discusión en la que podemos estar de acuerdo. De hecho, Gioja, el ex gobernador de San Juan, le dijo a Uñac, vos sabías que no podías ser candidato. Ahora, esa es una discusión... ¿no? Está bien que están peleados. No, sí, ni hablar. Es una disputa visceral la que tienen ahí en San Juan. Ahora, esa es una discusión que se puede dar desde manera técnica. ¿Puede o no ser candidato? Acá, el tema es que la Corte no ha resuelto sobre esa cuestión de fondo. Bueno, de hecho, va un procurador, habrá que ver qué opina el procurador. Lo que pasa es que San Juan va para largo. Se viene una batalla judicial larguísima. Acá lo que definió la Corte es que no hay elecciones. Le dicen, bueno, vamos a suspender las elecciones porque mientras Uñac sea candidato, no puede haber elecciones allí en San Juan. Y ese es el dilema o el debate político que hoy se está dando. Después uno puede, en la Argentina
reelecciones indefinidas, reelecciones de candidatos, sobre reelecciones de candidatos. Modificación de constituciones. Bueno, ayer, mire que hay dirigentes que han perdido un poco el no ponerse colorados. Ayer Pose de San Isidro, que tuvo 6 reelecciones, fue 6 veces reelecto intendente de San Isidro, dijo, yo estoy en desacuerdo con las reelecciones indefinidas. Pero Pose, 6 veces usted fue reelecto. Y dice, bueno, pero las administraciones municipales son distintas. Claro. Bueno, dibujámela como quiera, 6 veces fuiste reelecto, es muy difícil que puedas estar en contra. Es que es lo que vos decías, una cosa es la letra fría de la Constitución. En Formosa, Gildo Infran puede ser reelecto hasta que la gente lo disponga. O cambien la Constitución. Ahora, ¿está bien o está mal? Entramos en otra discusión. Esa es otra discusión. Es otra discusión. Es otra. De hecho, uno supone que en el caso de Uñac, como fue en el caso de Mansur, bueno, ya cumplieron un tiempo. Sí. Tiene que haber un proceso de renovación y demás. Pero esa, en todo caso, es un análisis que podemos hacer periodístico, político. Ahora, ¿lo permite o no la Constitución? Ese es otro debate. Bueno, en San Juan y en Tucumán no estaba saldado, o por lo menos había una habilitación para que eso sucediera. Sí. Acá la intervención de la Corte es frenar la elección. Sí, y la otra, ¿no? Toda modificación, todo cambio, lo debe hacer persona que no se sienta beneficiado a los 3 días o en ese mismo periodo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, che, vamos a cambiar la Constitución, voy a poder ser reelecto. A ver, cambia la Constitución, pero que la reelección pueda ser después. Digamos. Pero eso no sucede. Bueno, desde el Pacto de Olivos y la decisión, claro, estamos viendo mucho. El acuerdo para que Menem fuera reelecto en esa discusión en adelante siempre ocurrió de esa manera. Son acuerdos políticos para mí que llevan a un cambio en las para condiciones. Para mí es tan sentido común, Pablo. Che, vamos a cambiar las reglas. Bueno, pero no te beneficies vos ni yo. Claro, bueno, eso sería defender la institucionalidad por sobre, pero bueno, eso es lo que no ocurre. Lo que sí es evidente que estamos en un limbo de disputas entre los poderes políticos y los poderes judiciales que están actuando como poderes políticos. Y eso es lo complejo en esta. Pero vamos a ver algunas tramas. A ver, la Corte rechazó el pedido de San Juan para que sus jueces se aparten. Esto es lo que hizo. A ver, lo voy a decir en términos más sencillos, si no el tecnicismo no ayuda. El abogado que dispuso el gobierno sanjuanino le pidió a la Corte separen estos jueces. Sí. Bueno, son ecuánimes. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Ni lo leyó. No. In limine no lo rechazó. Vamos a la próxima. El fiscal de Estado de la provincia, que decíamos este abogado del gobierno sanjuanino, había solicitado el apartamiento de Rosati, de Rosenger y Maqueda, que fueron los 3 que votaron en contra de que se realizaran las elecciones en San Juan. Por presunta parcialidad, aún no se resolvió la cuestión de fondo, que es saber si Uñac puede o no ser habilitado. Uno puede decir, bueno, el procurador podría, pero el procurador viene de la época del macrismo. Va a ser más complicado que pueda favorecer a Uñac. Todo parece conducir a mucho tiempo de litigio en el que es muy difícil que Uñac pueda ser candidato. A ver, sí, y lo dijo. Yo te diría que es imposible, por lo menos con un aval de la Corte, ¿no? Y lo dice Uñac en una conferencia de prensa. La pregunta es, che, ¿cómo termina esto, Sergio? No sé ni cómo ni cuándo. No, digamos, hay el cuándo es indescifrable. A mí en el cómo me parece, Mariano, que la Corte... No se va a apartar de esto. La Corte no se va a apartar. La Corte va a decir, usted no puede ser candidato. Y habrá que ver, porque los tiempos políticos también pueden llevar a cualquier circunstancia. Vamos a la próxima trama. La Corte decidió desestimar lo que decíamos, el pedido de excusación formulado por el Estado provincial y rechazó in limine las recusaciones planteadas. Vamos a la próxima. También dispuso la Corte el pase de las actuaciones a lo que decíamos, la Procuración General de la Nación, a fin que se expida por las cuestiones de fondo planteadas. Bueno, la Procuración General fue designada por el macrismo, nunca las modificó, nunca las pudo modificar el presidente Alberto Fernández, con lo cual no parece haber nada que conduzca a otra cosa. Vamos a la próxima. El fallo esto es lo que dijo el procurador sanjuanino, ¿no? El fallo de la Corte Suprema de Justicia es violatorio a la autonomía provincial, ya que presupone una violación al sistema republicano de gobierno, solo por el hecho de establecer una periodicidad en las funciones para el cargo de gobernador y vice, distinta a las de otras provincias y a la de la Constitución argentina para el Poder Ejecutivo Nacional. Acá la discusión, a ver, ¿cuál es la discusión de fondo? Más allá de que nos guste o no que Uñac pueda ser o no candidato, es la Constitución sanjuanina. ¿Permite una nueva reelección de Uñac, teniendo en cuenta que en algún momento fue vicegobernador, aunque ahora sea candidato a gobernador? La Corte dice que no. La Corte no dijo nada todavía. Bueno, pero
dice, vamos a estudiarla. Pero vamos a estudiarla. La Corte hasta ahora el cuestión de fondo no discutió. Pero hay una cuestión allí que da el aval, porque si no, hubiese dicho, no, está bien. Bueno, digamos, claro. Es decir, la presunción no que no tiene es, esta Corte la vio venir y la va por ese lado. Ahora, ¿qué dice la Constitución sanjuanina y qué dicen los jueces de San Juan? Porque los jueces de San Juan no prohibieron esto. Y acá hay una zona gris, que es la del criterio. Es decir, si vos sos vice, formaste parte del gobierno, no deberías ser reelecto. Pero ¿esto lo dice tajantemente la Constitución o es una interpretación? Bueno, de eso va a depender, de una interpretación. Para los jueces sanjuaninos, Uñac podía. Yo insisto. Para la Corte Suprema parece que no. Yo insisto, en una primera lectura vos lees la Constitución de Tucumán y de San Juan, a priori no puedes, ni Uñac ni Mansur pueden ser. Después me la pueden explicar jurídicamente, pero en la primera lectura la Constitución parece ser bastante clara. Bueno, el tema es si da lugar a una interpretación o es tajante. Bueno. Y interpretaciones jurídicas hay bibliotecas. Bueno, ahí está, porque también uno puede decir, ¿no? Esto ocurre en todas las provincias. En general, los máximos organismos provinciales responden al poder político. Sí. Bueno, ya. Y ahí está otra de las discusiones. Digamos, no es la primera vez que pasa, ¿no? Hubo en Santiago del Estero, hubo en Río Negro y hubo en La Rioja. Bueno, ahí está la discusión. Decisiones de la Corte. O dice tajante que no, o hay una interpretación. Si hay una interpretación, ahí tenés un dilema, ¿no? Que en el caso de San Juan, en el caso de Formosa, porque también hay una presentación que tiene que resolver la Corte Suprema, y en el caso de Tucumán, la oposición decidió ir a la Corte Suprema. Como te digo, que para mí, lectura rápida de Mansur y Uñac no podrían ser, rápidamente Gildo Infran no estaría inhabilitado en la Constitución Provincial. Ahí también. Bueno, pero también ahí empieza a haber una cuestión de interpretación. Pero hay una lectura rápida. Bueno, pero acá hay una cuestión de apropiación del poder. Pero no lo dice la Constitución. Bueno, pero también la Constitución sanjuanina y tucumana daban algún margen para la interpretación. Sí, yo no lo veo tanto. Yo no lo veo tanto. Esa es la discusión que se está planteando. Yo el margen lo veo casi que chiquito. Casi que no lo veo. Vamos a la próxima trama. Tucumán va a votar el 11 de junio. Sí. Porque tras la decisión de la Corte de levantar la cautelar, ¿qué dijo Mansur? Bueno, yo no soy candidato. Mansur no se metió en el debate. Lo mismo que Zamora, digo, en la jurisprudencia de Santiago del Estero. Mansur dijo, yo no me meto en el debate. No quiero, ni siquiera adjetivó la decisión. Dijo, yo me voy. No estoy de acuerdo, pero lo acato. Lo acato, listo, ya está. No voy a adjetivar, no voy a decir que la Corte juega para Junto por Viable, listo. Me parece que tenía la intención de votar rápido, ¿no? Era el proceso rápido de votación. Yo creo que sí. A mí me parece que hay dos escenarios políticos distintos. Primero, en Tucumán había una necesidad de mantener la institucionalidad, pero además de no dejar dilatar una situación electoral que a lo mejor después te genera un dolor de cabeza. Exacto. Puso rápido el otro candidato. Y dijo, ya está. Ya está, vamos. Y que los tucumanos votemos rápido. En el caso de San Juan, ya sea porque Uñac no tiene a alguien para poner en ese lugar de su confianza, porque siguió construyendo desde el personalismo la política allí en San Juan, o bien porque siente que el paso del tiempo no le va a modificar. En San Juan siente que el peronismo, de hecho, ganó ampliamente, más allá de lo que pasó en Capital. La capital sanjuanina ganó muy ampliamente, ¿no? Se votó en San Juan los otros apartados, los otros candidatos. Todos, los departamentales se votaron todos allí. Uñac puede tener esa confianza de decir, bueno, paso del tiempo, yo me mantengo en esta realidad. Bueno, en cualquiera de esas circunstancias, Uñac ha decidido soportar lo que tenga que soportar. Sí. En el tiempo, ¿no? Porque daría la impresión que la Corte va rumbo a decirle, usted no puede ser candidato, ¿no? Veremos cuál es la resolución institucional que los propios sanjuaninos dependen y también cuánto se dilata en el tiempo y lo que puede pasar en la Argentina en ese tiempo. Lo digo en estos términos. Si esto se extiende más allá de agosto, más allá de octubre, pensemos en esa circunstancia. En el medio vamos a tener una claridad electoral con las PASO y hasta podemos tener otro presidente. Exacto, sí. Por lo cual, eso marca un tiempo institucional y político muy distinto para una disolución. En la Argentina cambia mucho el contexto, ¿no? Imagínate que el oficialismo, con el candidato que sea, gana. San Juan Uñac va a tener una espalda política distinta para plantearse a la Corte. Si gana la oposición, ¿qué haces? Es distinto.
que las que haces, porque ese tiempo va a también depender de otros escenarios y de otras disputas. También en lo que está pasando en el Congreso. ¿Se avanza el juicio político a la Corte? ¿En qué escenario se va a encontrar también la situación de Uñán? Bueno, las disputas políticas y la realidad institucional hoy en las provincias en Argentina. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.